Hola Daniel, pues bienvenido, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes que nada, pues quisiera que nos platicaras un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad y qué es lo diferente que tú encuentras entre tu especialidad y todo lo que ya existe ahorita. Ya, primero que nada, gracias también por la invitación para poder extender todo este tipo de información, ¿no? Te agradezco mucho la invitación. Bueno, yo soy Daniel Valencia Torres, yo soy médico, médico general, tengo un posgrado en hormonas bioidénticas a nivel internacional, también en medicina funcional, también tengo ahí una especialidad y tengo también una maestría en cuestiones de consejería psicológica y acompañamiento integral, y me he dedicado a tratar desde la raíz pacientes que tienen trastornos, ¿no? Ya como enfermedades, tratarlos desde la raíz. Trastornos autoinmunes, crónicos, agudos, metabólicos, insulina, diabetes, obesidad, hormonales. Y está padre, es el común denominador, pero también el día de hoy, Sofía, quiero hacer también una aclaración a una pregunta muy similar que me haces, que también ya el día de hoy estamos previniendo la enfermedad. Entonces, si bien hay muchos pacientes que tienen ya una enfermedad establecida, porque un médico lo deriva o porque nos buscó, nos encontró, también hay pacientes, hay personas que buscan mejorar su salud y evitar la llegada de la enfermedad, ¿no? Prevenirla. Y también utilizando estilos de vida, herramientas nutricionales, probablemente hormonas, insumos a nivel intravenoso, tratamientos regenerativos, podemos alargar la vida de un paciente para que viva con mejor calidad, de manera óptima, y prevenir precisamente el desarrollo de la enfermedad. Excelente. Daniel, hay algo que tú mencionas mucho, ahorita en la parte de la prevención, yo me acuerdo que tú comentas que realmente podemos tener el factor de la herencia, podemos tener un tema de generaciones atrás de nosotros con alguna enfermedad, con algún tema pues mental incluso, y eso no generalmente o no tendría por qué impactar en nosotros si sabemos llevar un estilo de vida adecuado y sabemos prevenirlo, ¿no? Tú decías mucho, bueno, podemos tener una pistola cargada con los genes de tener diabetes, tener cáncer, tener alguna enfermedad mental, pero eso no quiere decir que se tenga que dar en nosotros si sabemos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué nos puedes decir de esto que a mí me parece súper interesante? Pues sí, es súper interesante. Porque imagínate que aquí, cuando esté consultorio en el edificio, en la casa, en la oficina, tienes focos, igual como dijiste, la pistola o esta arma, y esos focos pueden estar apagados o pueden estar prendidos. Entonces nosotros venimos con un paquete, porque así nuestra biología, venimos con un paquete de genes, de cromosomas, de información que viene, no más información de nuestra mamá, de nuestro papá, vienen desde generaciones, desde que estábamos pues en las cavernas. Entonces nuestra genética tiene información de sequías, de pandemias, de endemias, de carencias alimentarias. Y entonces, pues sí, la biología transmite esa información, como el día de hoy, a lo mejor en el celular, un archivo, un documento, transmite información para que el día de hoy nuestro contexto es muy interesante. En nuestro día a día podamos tener una relación entre mis genes y el ambiente. Entonces, el ambiente se comporta como una persona que prende estos focos. Porque entonces, yo desde que estoy en la pancita de mi mamá, ya nazco, si tengo lactancia, si no, si fue un parto por cesárea, un parto normal, ¿no? Y a partir de ahí, mi desarrollo, mi crecimiento, mi aprendizaje, mi escuela, mi deporte, si duermo bien, etcétera, van a ir prendiendo, van a ir apagando focos en esa casa. Ese edificio puede ser cada vez más grande, primer piso, segundo piso, y entonces entre más focos, pues mayor prendederas o apagaderas, ¿no? De las mismas. Bueno, el día de hoy sabemos que el que domina la prendedera de los genes, pues es el ambiente. El día de hoy lo sabemos. A eso se le conoce como epigenética. Epi significa arriba de la genética, epigenética. Y es muy interesante saber cómo se desarrolló la epigenética, es muy interesante estudiarla o saberla, ¿sí? Pero el día de hoy sabemos que el ambiente
va a aprender o apagar esos focos que tú ya tienes. Yo no puedo cambiar el foco, ya nací, ya salí de fábrica, pero sí puedo transformar la manera en cómo esos prenden o apagan. Y lo más bonito, lo más curioso, es que sabemos que el día de hoy que un gen que se apaga o se prende, también interviene otro gen. Entonces viene una concatenación de acciones para que entonces varios genes se apaguen o varios genes se prendan, según el beneficio para mi salud o probablemente en contrario. Esta situación, disculpa que me alargue esta respuesta, pero esta situación es muy importante porque el día de hoy se habla de genes de obesidad, genes de diabetes, genes de cáncer. Realmente no hay genes de cáncer. No hay genes, eso es una mentira. No hay genes de obesidad. Hay genes que nuestra mente como humanos le digamos genes de cáncer, genes de obesidad. Es otra cosa, son genes. Entonces el día de hoy sabemos que esos genes están a merced. Que le pongamos sus nombres es otra cosa, pero realmente nosotros somos genes de información. ¿Por qué tendríamos un gen que yo lo asocie con cáncer? ¿Por qué tendríamos un gen que lo asociemos con obesidad? Es muy interesante poder responder esa pregunta porque fue, ¿no?, heredada, ¿no? Y desde dónde viene ese gen sería muy importante poderlo resolver. Y discúlpeme que me largue, el día de hoy sabemos, existen incluso enfermedades genéticas metabólicas. Y desde hace más de 50 años sabemos que si nos nutrimos, solamente la variable de la nutrición, si nos nutrimos de alguna manera más que en otras, podemos, a pesar de esos genes, entre comillas, de enfermedad, poder apagar esta tendencia genética solamente con la correcta nutrición. Okay. Y aquí viene algo bien interesante, Daniel, que yo pensaba hace ratito que te iba a preguntar, y es, ¿qué pasa con la nutrición y con la alimentación cuando lo primero que vemos en una tienda, que llegamos con prisa porque no desayunamos? Muchos de mis alumnos, ¿no? Yo sé que viven solos, yo sé que a lo mejor vienen de otros lados y son foráneos, y entonces de repente tienen clase de 7 de la mañana y de repente pasan a una tienda y compran lo primero que se encuentran. Claro. Y yo me acuerdo que tú comentabas mucho en el diplomado qué es lo que se muestra en esas tiendas, qué es lo primero que ves y qué calidad tiene ese tipo de alimentos. Platícanos. Bueno, la industria alimentaria que existe desde hace muchos años y en el mundo, existe en todo el mundo, le interesa, entre comillas, me voy a ver medio conspiranoico, me voy a escuchar probablemente, pero la industria alimentaria le interesa que tú vivas enfermo. Eso es una realidad. Es medio tétrico lo que comento, pero está documentado en artículos científicos. Incluso se han hecho películas con base en esos documentos, documentales, cómo es que la industria alimentaria nos quiere adictos. Entonces nosotros pensamos que la tía Rosa, que el osito Bimbo, todo bonito, es una tía muy buena onda, ¿no? Que usa su mandil y que es muy bonita y que el osito Bimbo es todo cariñoso, ¿no? Las personas que nacen en la industria alimentaria es gente de bata y es gente de corbata. Es gente que sabe cómo se mueve la bioquímica para hacernos adictos. ¿Por qué? Porque venden un producto, ¿no? Entonces el día de hoy pensamos que el procesamiento de la industrialización del alimento, nosotros pensamos que es normal, porque viajo, porque tengo una escuela, porque vengo de mi ciudad aquí a estudiar a Guadalajara, lo que tú quieras. Es normal y realmente es que no. Nosotros hemos vivido más tiempo sin la industrialización del alimento. Hemos vivido más tiempo en eso. Entonces, la industria alimentaria tiene triquis, movimientos, para que entonces tú no las puedas comer solamente una. O para que tú asocies la felicidad de la Navidad con una bebida, ¿no? Refrescante, ¿no? Carbonatada. O que tú pienses que para rendir en el deporte tengas que tomar estas bebidas deportivas de colores, ¿no? Porque los calambres, lo que tú quieras. Entonces la industria alimentaria juega y hace triquiñuelas, diríamos, ¿no? Tanto para la publicidad, tanto para la presentación, tanto para pues el mercado y el comercio. Si un producto no se vende, yo no gano y no hay trabajo, lo que tú quieras. Entonces sí hay un triqui bien complicado. Y nosotros estamos en ese mar, en ese océano. No nos damos cuenta que somos engañados por la industria. No nos damos cuenta. Y el que se atreve a nadar un poquito en contra, pues nos dicen conspiranoicos o nos dicen locos, porque pues entonces eres una persona rara porque tenemos que estar en esto. Entonces tenemos que saber que hay políticas públicas. México tiene políticas públicas frente a estas situaciones. Y en estas semanas, hoy que estamos a 23 de julio de 2025, apenas en este julio se han
firmado acuerdos nacionales e internacionales, México dentro de ellos, para nuevamente poner la comida chatarra en su nombre, en su lugar, incluso en los eventos deportivos, ¿no? Se han firmado acuerdos en esta misma semana y se siguen firmando para, primero, hacer conciencia de la población y cuidar la salud pública, en este caso de la población, de la alimentación. ¿Por qué me largo en ese tema? Porque si la alimentación, en el alimento tengo mi mejor medicamento, pues entonces, si la industria me quiere adicto y demás, pues voy a hacer que sea medicamento, pues no esté, y hacerlos adictos. Entonces, imagínate los niños, la familia, pues nuestro México, las tasas de obesidad, incidencia, diabetes, entre otras cosas, pues han aumentado, porque sí, la industria es un papel muy importante, hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Ok, súper interesante. Sí. Sí. Y aquí viene otra pregunta, que es no solamente cómo nos afecta físicamente en cuestión de obesidad, en cuestión de diabetes, sino también ya a nivel mental. Esto a mí me preocupa muchísimo. Yo me dedico a asesorar empresas, doy clases, tengo también un centro de trabajo donde veo personas que tienen problemas de caída de cabello, y lo que me doy cuenta es que muchas veces después de ir a comer estos alimentos de los que ya platicamos, de ahí nos vamos a trabajar, de ahí nos vamos a estudiar. Yo me acuerdo mucho que tú tienes esta frase que dice, primero la biología y luego la psicología. Sí. Para mí eso fue súper, me impactó mucho porque claro, si yo no me siento bien, si estoy inflamada, si no desayuné bien, si el azúcar que me comí ya me hizo un rebote, si el café que me tomé nada más me desayuné con unas galletas, ya a media mañana me traen completamente somnolienta y necesito más azúcar. Entonces, ¿cómo voy a rendir así en el trabajo? ¿Cómo voy a rendir así en mis estudios? ¿Cómo voy a estar bien en mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, muchas veces no vemos esto y podemos pensar si mi complexión a lo mejor es delgada o yo me siento bien, entonces yo puedo comer lo que yo quiera, ¿no? Esa fue como una frase que existió durante, tú estás flaca, come lo que quieras, tú estás gordito, no comas nada, ¿no? Entonces esta mala alimentación a nivel mental, cómo nos está afectando también y cómo llegan después ya otro tipo de enfermedades mentales que son todavía mucho más complicadas, ¿no? Así es. Tan simple como una depresión porque alguien no tiene la suficiente vitamina D que se requiere, ¿no? Claro. Y son cosas muy sencillas que a lo mejor podríamos tomar en cuenta para tener una mucho mejor calidad de vida y, como dices, no llegar al doctor cuando ya me siento pésimo, sino que el sentirnos bien sea lo habitual. Claro, fíjate que hay muchas publicaciones, hay una muy interesante, apenas escrita, si mal no recuerdo, en 2019-2020, apenas hace 5 años. Cuando una persona tiene, niño, niña, joven, adolescente, adulto, tiene sobrepeso, obesidad, o estamos hablando de una cuestión de peso, ya viene un trasfondo de una neuroinflamación. Entonces, la obesidad, el peso, solamente es la consecuencia del problema. Entonces existen problemas en la microbiota, en el sistema inmunológico, en las regulaciones, incluso en neurotransmisores aquí en la cabeza, entre otras cosas, no son las únicas, hay un proceso oxidativo, inflamatorio, entre otras. Es una consecuencia que vamos a tener es el peso. Entonces, puede pasar tiempo en la cual una persona se pueda sentir, vamos a poner la palabra mal o no óptima, y entonces es tiempo para que el desequilibrio se vea reflejado en un peso. Ahora, hay genéticas donde el peso no se ve reflejado. Se le conoce como el fenotipo TOFI, T-O-F-I, TOFI, Thin Outside, Fat Inside. Son personas que por dentro, entre comillas, son metabólicamente obesas, por dentro, no los ves, y son delgadas por fuera, ¿no? Ese fenotipo se le conoce como TOFI. Bueno, como yo, mi sociedad, mi cuerpo, mi familia dice que estoy delgada o delgado, y pues no voy al médico, pero adentro hay alteraciones, pues entonces la cosa se vuelve un poquito más complicada, más grave. Lo que quiero dar a entender es que tu biología se va a adaptar y va a seguir adaptando procesos metabólicos, mentales, digestivos, circadianos, hormonales, sexuales, cabello, uñas, energía, ánimo, alegría, tristeza, y a veces la obesidad es solamente una de todas otras demás aristas. Y sí, lamentablemente, Sofía, lamentablemente es un tema muy importante, lamentablemente hay niños, o sea, ¿cómo puede ser posible que hoy 2025, es real, pero cómo puede ser posible que un niño de primaria,
de primero de primaria, déjate tú ya sexto, primero, tercero de primaria, quinto de primaria, tenga estrés, tenga ansiedad. Es increíble que un niño que se dedica, entre comillas, se debería dedicar como sociedad a aprender, a jugar, a socializar, tenga estrés. Yo no lo explico, vamos, sí me lo explico, pero no me puedo entender en este contexto, eso no es normal. Entonces hemos normalizado, como lo comentaba, pues la toxicidad, la mala alimentación, el incluso mal manejo de un embarazo, entre comillas. No hablo por un ginecólogo, hablo por el cuidado del embarazo nutricional e inflamatorio, y que eso entonces va a predisponer un cerebro, una actitud lábil en un mundo donde nos han dicho que tengo que estar estresado, moviéndome, tomando café, ¿no? Tomando bebidas para poder llegar a una óptima y siendo más dependiente de eso, cuando tiene que ver en ajustes nutricionales, incluso desde antes de embarazarnos. Va por ahí. Esa adicción al cortisol, ¿qué nos pudieras explicar, Daniel? Porque yo veo cada vez más casos de personas de verdad que ya somos adictos al estrés. Y de repente, ¿qué nos pasa? Que cuando no lo tenemos nos sentimos mal y lo buscamos. Así es. ¿Dónde están esos receptores de las células que nos dicen, ya estás tan acostumbrado a vivir en ese grado de cortisol tan elevado que ya nos sentimos, ya no podemos trabajar, ni vivir, ni funcionar de otra manera? Es súper interesante cómo se modula el estrés. Mira, uno de los primeros médicos que estudió el estrés fue un endocrinólogo. Los endocrinólogos son personas que se dedican a estudiar las hormonas, ¿va? Esta persona, Hans Selye, empezó a estudiar el estrés en 1950, 1960, de hecho fue nominado a premio Nobel varias veces. No se lo dieron, pero bueno, ¿no? Y en 1963, realmente no es mucho tiempo, probablemente menos de 100 años, ¿no? 90 años, 80 años. En 1963 habló de cómo el estrés, a ver, déjame aclarar algo, el estrés era un concepto que solamente se manejaba en la física. Entonces yo agarraba un globo, por decir algo, le ponía el dedo así y se deformaba, eso era estrés. Estrés era quitar, modificar el estado físico de un cuerpo, ¿no? En la física. Y entonces Selye habla del estrés, modificar el estado físico, ahora de la biología. Entonces él adapta el concepto de estrés, es muy interesante. Y Hans Selye se dio cuenta que el cuerpo aguanta el estrés. Es como si yo le estirara una liga y la soltara, va a regresar al estado natural. Es un cuerpo que modifica su estado físico y luego regresa a su estado natural. Pero resulta que Selye fue muy inteligente y dijo, también hay modificaciones del estado físico, dinámico o estado biológico, y va a llegar un momento que si yo estiro mucho la liga, ya no va a regresar. Claro. Y entonces lo definió como etapas del estrés. Estamos hablando de 1963. Primero lo estudió en ratas. Es muy interesante, muy interesante su estudio. Y entonces, cuando a la rata le infringía estrés, llegaba a tener alteraciones de enfermedad mental, inmunológica, digestiva, tamaño, incluso cambio de piel, bueno, cabello, pelo de la rata. Y se dio cuenta que varios órganos en esas estiradas de estrés ya no se podían adaptar. Rompían su estado biológico, ya no podían regresar y entonces venía una enfermedad. Bueno, nuestro cuerpo biológico aguanta esas estiradas de liga. Pero llega un momento donde la liga empieza a deformarse y entonces nosotros nos vemos adictos. Porque la sociedad, nosotros hemos aceptado esa estirada como necesaria. Y entonces tu cuerpo va a llegar a romperse espero que no, pero va a llegar a romperse. Y es por eso que generamos esta adicción, porque pensamos que es el estrés el que nos va a dar un empuje. No quiero alargarme, pero es muy interesante hablar de esto. El cuerpo modula el estrés de varias maneras. Lo regula por neuronas, por hormonas o por los dos. Y hay una cosa muy importante, muy bonita, Sofía, que cuando el cuerpo detecta, ¿no?, neuronas, hormonas, la modificación del estrés, luego lo va a imprimir, lo va a sellar y lo va a poner en los genes y lo va a transmitir. Ese sistema genético o incluso cerebral genético, porque lo va a hacer tu mamá y tu papá y lo van a crear como un nuevo niño o niña, va a estar de impronta en tu cerebro. Y ese cerebro se llama, le dicen cerebro reptiliano, cerebro básico, o lo que está conocido como el sistema límbico. Y entonces es cuando la niña y el niño pegan la emoción, el aprendizaje
con el estrés. Entonces va a voltear a ver a la mamá y va a decir, pues mi mamá es bien luchona, trabajadora, empresaria, a lo mejor soltera, a lo mejor dejada. Mamá luchona. Mamá luchona. A lo mejor papá no está, por luchón, por trabajador, a lo mejor ausente. A lo mejor papá y mamá están casados, pero a lo mejor papá y mamá están ausentes. Están presentes, pero están ausentes. Y entonces el niño o niña va a aprender una emoción con el estrés y va a estar estresado. Y ese momento también tiene que ver con la impronta que le dejó mamá y papá. Y entonces vas a tener una niña o un niño, diríamos aquí en Guadalajara, como jarrito de Tonalá, aquí decimos en Guadalajara, muy sensible, muy estresado, es que te sientes muy fácil, ¿no? Y eso tiene que ver con cuestiones de adaptación del estrés muy interesante, ¿eh? Y ahí es donde una niña o un niño va a ir aprendiendo a buscar estrés, juego, adicción, tabaco, disculpa decirlo así, hasta pornografía, claro, relaciones tóxicas, no azúcares, para tratar de satisfacer todas estas demandas de estrés que se ven. Medicamentos, incluso. Medicamentos, así es. Compras, ¿no? Ropa, adicción a la ¿no? dopamina, adicciones, relaciones ahí complicadas, y eso no se va a curar con medicamento. Y entonces tenemos que entender como médicos desde dónde viene, y es muy interesante poderlo estudiar. Y claro que se puede cambiar y transformar, claro. Pero hay que hacerlo consciente, ¿no? Porque así es. Ahí vienen donde entran los sistemas de creencias que ya traemos. Sí. Es terrible como es terrible. Esto llega, y si no lo hacemos consciente va a impactar en todas las áreas de nuestra vida. El otro día estaba yo, pues digo, tú me gustaría aclarar esto, pero hablabas ahorita del sistema del cerebro reptiliano, el cerebro límbico, y luego está la corteza neofrontal que está, digamos, arriba, ¿no? Claro, que se desarrolla después. Escuchaba yo a una neuropsicóloga que decía que si se agarran a golpes o en una discusión el cerebro reptiliano contra la corteza neofrontal, que es la que, digamos, toma las decisiones, claro, siempre va a ganar el cerebro límbico, porque es el que está más adentro y es el que tiene más conexiones, claro, ¿no? Entonces, es bien interesante porque aquí, ¿cómo podemos llegar a esta parte del cerebro para entender en dónde está ese tipo de adicciones y cómo podemos empezar a trabajar con eso? Ya, bueno, yo lo trabajo, desconozco a lo mejor también en casa, no, sí lo conozco, pero no es probablemente mi área. Y yo lo trabajo en consulta, primero estoy en un paciente. O sea, no es un paciente uno, a pesar de los diagnósticos, nunca hay un paciente igual al otro. Tenemos que entender el contexto donde viene, porque de repente ese cerebro va a mandar hormonas o neuronas, o vías neuronales, para tener más cortisol, tú dijiste, disminuir una hormona que se llama progesterona, alterar la insulina, alterar la función tiroidea, alterar la función sexual, incluso reproductiva, que tienen que ver incluso con el peso, la energía, la vitalidad, el cabello, las uñas, el sueño, la fuerza, el músculo, bla. Entonces, lo que hacemos es pues, entenderlo y entonces dar el ajuste de algún nutriente, alguna hormona o algunos extractos para poderlo ayudar. Pero yo también como médico tengo un límite. Entonces yo le digo, necesitas tener acompañamiento. Yo te sugiero este libro, te sugiero este podcast, te sugiero, y entonces con un médico profesional de salud le dice al paciente, es muy importante esto, sí transforma una relación médico-paciente muy distinta, porque busca comprometer a un paciente diciéndole también las emociones son importantes tomar en cuenta, y eso también tiene que ver con su salud, y eso para mí es vital tenerlo, explicárselo de mi boca a un paciente, y lo haces más sensible al cuidado de su salud, pues, ¿no? Va por ahí. Daniel, algo que es bien importante que me gustaría aclarar en cuanto a la medicina, digamos, tradicional o cómo trabajan los especialistas y cómo trabaja la medicina funcional, ¿no? Y me gustaría que lo entendiera la gente. A lo mejor yo como paciente llego contigo, Daniel, y te digo, tengo un padecimiento en el estómago, ¿no? Traigo, pues tengo el estómago inflamado, entonces a lo mejor ¿qué haría un gastroenterólogo, digamos, que le va a recetar un medicamento nada más? ¿Y qué hace un especialista en medicina funcional? ¿Cuál es la diferencia entre llegar al fondo, a la raíz, conocer y tratar el problema, a decir, te doy un medicamento para tratar el síntoma? Que creo que es la parte como, digamos, esencial que define esto. Quiero ser muy breve en mi respuesta porque es una respuesta muy amplia. Es una pregunta muy amplia. Mira, primero decirte, Sofía, a todos los que están escuchando, la medicina es una.
¿Cuál es? La que sirve. Si sirve es medicina. Un abrazo, el caldito de pollo de la abuela, ¿no? Un apapacho. La medicina es una, la que sirve. ¿Cuál? Toda. Y va a pasar por el filtro del tiempo. Entonces, ayer nos decían que un medicamento era bueno, hace tiempo nos dijeron que ahora que es malo, se quita. Eso no era medicina. Creíamos, pero no era. Entonces, el filtro, el pasaje, lo va a dar el tiempo, el conocimiento. Va. Entonces, esto de que medicina china, acupuntura, medicina holística, integral, medicina ortodoxa, clásica, medicina funcional, medicina automolecular, lo que tú quieras mencionar, es una. ¿Va? El nombre de menos es una. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la medicina clásica, ortodoxa, o lo que tú quieras, especialistas, en medicina funcional? Es simplemente que utilizamos otros lentes para poder estudiar al paciente. Ese lente es el siguiente. La medicina funcional buscamos conectar, no separar. Es importante separar, es importante sí, claro. Pero acá vamos a reconectar la biología para entonces relacionar el estómago con la cuestión de peso, con la cuestión del sueño, con la cuestión hormonal y tratar al paciente y responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué tengo una deficiencia hormonal? ¿Por qué no me puedo reproducir? ¿Por qué no puedo tener descendencia? ¿Por qué no me embarazo? No nomás sé ¿qué tengo? Pues alteraciones en los ovarios. Pues tienes una alteración de diabetes. Tienes una alteración hepática. ¿Por qué? Y a la hora de estudiar el por qué, es porque buscamos, con estos nuevos lentes, estudiar la raíz. O sea, el día de hoy existe un concepto muy bonito llamado transición epidemiológica, que lleva desde los 90s, 80s. ¿Qué es esto? Que el día de hoy la gente se enferma por enfermedades crónicas o enfermedades no remisibles. Y las enfermedades crónicas son transmisibles, la medicina tradicional nos dice no hay cura. ¿Por qué no hay cura? Porque tiene que ver con estilos de vida. Porque tiene que ver con dónde habito, dónde vivo, qué como, qué consumo, si hago ejercicio, si fumo. O sea, tiene que ver con estilos de vida. Y ayer, no digo ayer literal, sino muchos años atrás, nosotros nos enfermamos por agentes infecciosos. Una diarrea, una cuestión de infecciones de vías urinarias, una cuestión de gripa, entre otras cosas, ¿no? Se inventaron las vacunas, se desarrollaron los antibióticos y entonces la gente ya no enfermaba de enfermedades agudas. Las enfermedades agudas empezaron a ir hacia abajo. ¿Qué pasó? Que yo ya no moría a los 30 años, a los 40. Yo vivo más tiempo. Pero vivo más tiempo siendo viejo, o envejecido, o de mala calidad. Y entonces la edad es un factor, entre comillas, bueno, no entre comillas, es un factor de riesgo muy claro, porque entonces yo vivo más tiempo. Si vivo más tiempo, con mala calidad de vida, con mala alimentación, entonces me vuelvo más viejo y el reflejo de ese envejecimiento es la enfermedad crónica o la enfermedad no transmisible. Que el día de hoy se ha recorrido de 60, 70 años, 50, 40, pero vamos desde chiquitos. Entonces resulta que algo está pasando. Vivimos más años, pero más años enfermos. Más años siendo enfermos y de mala calidad de vida. Entonces, ¿qué está pasando? Que el día de hoy el reflejo de nuestra carencia de salud o nuestro reflejo de enfermedad tiene que ver con sus estilos de vida. Pero ¿cómo puede ser que un niño que nazca tenga alguna enfermedad mental? Que yo lo veía en una enfermedad transmisible o una enfermedad crónica. Pues entonces algo más está pasando. Y en este algo más está pasando es lo que busca resolver dentro de esto la práctica médica, el estudio de medicina funcional. Ir a la raíz. Y es donde tomamos en cuenta la alimentación, los estilos de vida, ya lo dije, la microbiota, las hormonas, las defensas, el sistema inmunológico y al centro, muy importante, la cuestión emocional, espiritual, mental, sí es importante tomarlo en cuenta. Ahí la diferencia. No nomás voy a cortar el fruto de un árbol, una rama que está caída, podrida, no nomás voy a cortar, voy a ver qué sucede con el árbol, con sus raíces, su alimento, su tierra, su agua, entre otras cosas, para poderlo restablecer y poder mejorar la calidad de vida de ese árbol. Excelente. Daniel, yo he visto casos impresionantes, muy cercanos, de cómo gente ha sanado enfermedades y cambiado su calidad de vida con la medicina funcional, pero me gustaría que nos platicaras tú algún caso que tú recuerdes que haya sido muy impactante para ti. Digo, sé que tienes miles, pero si me pudieras a lo mejor escoger 2 casos desde que me dijeras, tú, esta persona llegó así, se trató con nutrientes, con suplementación y cambió su vida. ¿Cuáles serían tus casos? Sí, son muchitos, pero bueno, voy a irme más actuales. Tengo el caso de un niño, un hermoso niño, una hermosa mamá, amorosa. Es una mamá soltera. Y el niño
con diagnóstico de autismo o este espectro autista. Y sí me queda claro que lo tiene, porque luego de repente dudo del diagnóstico. Sí, me queda claro que lo tiene. Y es un caso muy bonito, porque luego me llamaron hasta la directora de la escuela, me llamaron las maestras, porque algo estaba haciendo el niño o la mamá, que el niño ya podía comer solo. O sea, yo lloré aquí enfrente de la mamá porque comer solo, dice, ay, no comer solo. Le decía gracias a mamá, le daba besos a la mamá y podía comunicarse, decía que ya podía comunicarse porque le veía la pancita ya. Entonces cuando mamá me lo escribe, lloramos los dos porque cuando yo creo que una de las peores, no sé si decir la palabra enfermedad, o las peores cárceles que puede tener una persona, es una enfermedad mental. Porque tu cuerpo tienes manos, ojos, cabeza, pies, pero no está conectado. Y a lo mejor el paciente está sufriendo, pero no lo puede expresar. Yo creo que es una cárcel muy complicada para la familia, para la mamá, para el papá, bueno, en fin. Y cuando me llamó mucho la atención que me mandan video la mamá, y aparte de que me dice cómo está comportándose en la escuela, que puede empezar a escribir, que se comunica, que ya no es tan agresivo, me mandó un video donde en un parque está esta banqueta donde está delimitando las áreas verdes, ese pequeño borde hacia arriba, y el niño solito caminó en ese borde durante muchos metros, ¿no? Entonces fue impresionante el cambio de este niño y lo sigo viendo y pues es un cambio muy bonito. ¿Y qué? Nutrición, alimentación y también escuchar mucho la mamá. Un caso también pues impresionante es lo de diario, la verdad es que eso sí lo de diario, cuando quieren hacerme padrino, porque pues intentaron in vitros, implantaciones, intentaron estimulaciones ováricas, hormonales, y no pega, y cuando te dicen, te comparten que están embarazados, pues la verdad es una alegría. Luego te invitan a ser padrino, pero yo digo, a mí no me inviten de padrinos, porque pues no, imagínate, no podría con tantos, pero esas historias es muy bonito tomarlo en cuenta, ¿no? Y eso estamos, pues es lo de diario, es muy bonito la satisfacción de una pareja, de una mujer o un hombre, que buscan pues, tener descendencia y que casi tienen la toalla y que finalmente sí, es muy gratificante. Y esos son casos impresionantes, es una cosa muy bonita poderlo plantear. Me imagino. Daniel, para ir cerrando, me gustaría nada más, tengo dos preguntas finales. La primera es, un jovencito que tiene 20 años. Jovencísimo. 19, 18 años, ¿no? ¿Qué les recomiendas ahorita que a lo mejor todavía, pues, no se sienten mal, están al 100, sus niveles de hormonas están al 100? ¿Qué pueden hacer ahorita para prevenir esta parte de la inflamación celular y que después no llegue contigo? Digo, muchos ya traen problemas, pero ¿qué pueden hacer como en una cuestión de prevención de manera general? ¿Qué les recomendarías si pudieras dar 3 recomendaciones generales para cuidar su salud, su alimentación, el sueño? ¿Qué es lo que tú ves más? Oye, cuando me haces esa pregunta, yo me acuerdo de mis 19, hace muchísimos años, 19, 20 años. Y yo escucho tu pregunta y yo diría, ¿qué le diría al Daniel de los 19, 20 años? Yo me lo pasé muy padre. En mi adolescencia, mi edad joven, me lo pasé muy padre. Yo diría, disfruten su vida, o sea, mi cosa es disfrútenla. O sea, entrenen, desvélense. Sí, porque es un momento muy bonito. O sea, yo sí invito a eso. Y entonces, si en la desvelada, si en la entrenada, si en las salidas, si en las comidas, hay una alarma que digas, caray, aquí me siento más agotado, aquí hay algo, aquí hay un sangrado, ¿no? Una menstruación complicada, o lo que tú quieras, porque hay tantos ejemplos, ¿no? Niveles de energía bajos, oye que mi cabello, oye que mi energía, oye que mis lesiones, constantes lesiones. Entonces, el consejo sería, eso, dale una oportunidad. O sea, es un aviso, ¿no? Pero si no lo disfrutas, o sea, si no te permites, a lo mejor esas señales no podemos captar. Entonces, vívelo, gózalo. Sin duda, tu mamá y tu papá a lo mejor están ahí como sacándose
los cabellos, pero qué padre, qué bonito es haber disfrutado esa etapa. Si no lo hacen en ese momento, ya nunca más. Ya nunca más. Nomás están presentes de su cuerpo, ¿no? Así es. Yo te diría eso, chécate esas pequeñas etapas. Otra cosa que te diría, un consejo muy tonto, entre comillas, es, híjole, es bien complicado, pero las relaciones sociales que tenemos en esta etapa marcan la vida, disfruta tus relaciones sociales y si también, porque también hay mucho tema de salud mental, ves que un amigo o que este núcleo, hoy compártelo con tu mamá, con tu papá, con alguien que tú tengas confianza, porque también esas relaciones no están bien, ¿no? Y tú más que nadie sabes si te conviene o no te conviene, ¿no? No le hagas caso a ese grillo, Pepe Grillo que tienes aquí, ¿no? Bueno, y no sé, un tercero, que es complicado porque está en una etapa muy bonita de su vida, pues sí, diría la alimentación. Si pueden, lean etiquetas, si pueden, documentense más sobre alimentos, si pueden, cómprense, si pueden, háganse. No tiene que ser caro, háganse sus alimentos. Yo diría ese es un mejor consejo. Y fíjate que ese consejo del alimento, de cuidar o hacerse el alimento, Sofía, viene desde papá y mamá. Si papá y mamá a esos jóvenes le inculcaron hacerse sus propios alimentos, lavar sus platos, que el alimento era importante, va a ser muchísimo más fácil. Si no tuviste esa oportunidad, no es culpa de tu mamá y tu papá, son condiciones complicadas, pero sería muy padre que ustedes se dieran la oportunidad de empezar a intervenir su alimento, porque de ahí va a darles muchísimo empuje. Yo creo que serán esos mínimo 3 consejos a tomar en cuenta. Y yo veo que cada vez cambia esto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo llegaba con mi coca y veo que mis alumnos ya traen su botella de agua de repente. Sí veo que ha cambiado un poco. Sí, se ha cambiado. Ya nada más, Daniel, me gustaría para finalizar, mis alumnos están en la licenciatura de hospitalidad y turismo. A mí me encanta esta rama del turismo, me apasiona muchísimo y creo que tiene un crecimiento impresionante en México. Sabemos que ahorita todo lo que son pues, cirugías, turismo dental, turismo de adicciones, está teniendo en México mayor impacto que incluso el turismo de diversión. Sí. Está teniendo ahorita un auge enorme por la calidad de doctores que tenemos en el país, por los precios que manejamos, porque estamos cerca de Estados Unidos, de Canadá. Pero ¿qué nos puedes decir tú del turismo que está enfocado a los mismos doctores? Tú que te dedicas, tú das te dedicas a dar diplomados, cursos, capacitaciones. A mí me ha tocado ver que vienen especialistas de todo el país. ¿Qué hay de oportunidad para los especialistas en hospitalidad y turismo en esta rama del turismo? ¿Qué nos puedes decir? Pues es una rama real, actual y con muchísimo presente y no dudo que muchísimo futuro, que el futuro se viene así rapidísimo. Pues mira, todos los días, todas las semanas, Sofía, yo tengo pacientes que vienen incluso del extranjero, que vienen a una consulta, que vienen por nutrientes o que vienen a una terapia regenerativa. Incluso mañana mismo tengo 2 de fuera del país. Y pues hay que atenderlos, hay que recibirlos y se les da mejores precios. Digo mejores precios, me refiero en comparación a lo que ellos tienen en sus países, ¿no? En sus ciudades. Y si es una realidad, yo no me dedico a recibirlos, mandarles en el hotel. Sí se han acercado conmigo varias empresas para que pueda tener una especie de contrato o servicio. Les digo que ahorita no me es posible, pero sí es una realidad de gente que viene, que se mueve. Incluso he estado algunos días aquí para buscar un tratamiento integral. México sí es punta de lanza, he tenido contacto con varios de Sudamérica, he ido a Sudamérica a dar charlas, congresos, hemos ido también a Miami a dar congresos donde ahí se reúnen muchos latinos y sí, México es una punta de lanza, en cuanto incluso de liderazgo en la misión funcional integrativa regenerativa. También hay otros países muy buenos, ¿no? Brasil, Argentina, diría Chile, Uruguay, Colombia, pero México es una punta de lanza muy importante. Hay mucha demanda y tanto en la medicina estética, regenerativa, nutricional, incluso simplemente el acceso a laboratorios de sangre es muy difícil en otros países, España, incluso Estados Unidos, Canadá, un poquito en Colombia.
es complicado a veces hacerlo y aquí pues realmente es fácil, ¿no? Entre comillas es fácil. Y sí, también, tú lo dijiste, sí hay muchos profesionales de la salud, cada vez más somos más haciendo una medicina funcional integrativa y entonces pues se hace ruido, suena, te conocen y pues quieren venir acá y pues sí es una realidad, ¿eh? Yo el día de hoy, aquí estoy en mi clínica, estoy teniendo los permisos ya legales para poderme, digo, no es que no lo tenga, lo tengo, pero quiero tener un plus en medicina regenerativa para poder tener unos pequeños quirófanos ambulatorios, porque esto sí es una realidad, incluso en investigación de medicina regenerativa, y poder documentar, publicar, estudiar con las bases mexicanas, aquí, publicado realmente aquí en la ciudad, para tener nuestras propias guías en medicina regenerativa, y obviamente esto poder expandir, eso es una realidad, ¿va? Ok, pues súper interesante, chicos. Ya vieron que hay un cambio de acción grandísimo, Sí. una oportunidad, y yo creo que no hay mucha oferta en esto. No hay. Entonces, pues aquí es un océano azul que se puede aprovechar. Así es.